Hacía un año que mi nuera me prohibía ver a mi nieta. Un año, hasta que la encontré. Elena me vio y, inocente, soltó: «Abuela, Sofía dice que estás enferma». En ese segundo lo entendí. Le había mentido a la niña. Me ocultó detrás de una enfermedad falsa. ¿Y ahora? Sofía estaba congelada frente a mí, sabiendo que su farsa había terminado. La vida, mis queridas amigas, es una trenza de recuerdos, algunos dulces como un pan dulce recién horneado, otros amargos como el café sin azúcar. Mi nombre es Dolores y he visto muchas cosas en mis casi 60 años. Crecí en un hogar sencillo aquí en Oaxaca, pero siempre tuve el espíritu de una luchadora. Desde joven me prometí que mis hijos tendrían todo lo que yo no pude tener, y trabajé sin descanso para lograrlo. Mi esposo, que en paz descanse, fue un hombre bueno, un pilar que me ayudó a construir nuestra casa, un hogar lleno de amor y risas, el mismo hogar que hoy, a veces, siento vacío. Tuve un solo hijo, Javier, mi mijo, mi orgullo. Él era el reflejo de mis sueños, un muchacho noble, trabajador, con un corazón tan grande como el mío. Recuerdo las tardes cuando lo esperaba con su café con leche y unos tamales recién hechos, escuchando sus historias de la escuela, de sus amigos. Él siempre fue muy apegado a mí, un hijo ejemplar que me llenaba de alegría. Verlo crecer, convertirse en un hombre de bien, fue la mayor satisfacción de mi vida. Javier estudió una buena carrera y consiguió un puesto importante en la capital. Fue allí donde conoció a Sofía. Ella era de la Ciudad de México, de una familia, según me dijo mi hijo, muy importante. Recuerdo la primera vez que la trajo a casa, a nuestra casa, la que levantamos con tanto esfuerzo ladrillo a ladrillo. Sofía era una mujer muy bella, sí, de esas que parecen sacadas de una revista, alta, delgada, con una sonrisa que al principio parecía amable. Yo, ingenua, la recibí con los brazos abiertos. Preparé un festín, mis mejores guisados, puse la mesa con la vajilla buena, esa que solo sacamos en Navidad. Quería que se sintiera parte de nuestra familia desde el primer momento. Javier estaba feliz, radiante, y eso era lo único que me importaba. Si mi hijo la amaba, yo la amaría también, sin dudarlo. Al principio, todo parecía perfecto. Sofía era educada, hablaba con suavidad y decía estar encantada con todo, pero había algo en su mirada, algo que no lograba descifrar, una distancia, una especie de frialdad que no cuadraba con la calidez de sus palabras. Me decía a mí misma que eran mis nervios de madre, de suegra, queriendo que todo saliera bien. Se casaron al año siguiente, una boda hermosa en una hacienda antigua que Sofía eligió. Javier insistió en que querían que yo participara en todos los preparativos, pero la verdad es que Sofía ya tenía todo planeado, hasta el último detalle. Yo solo sonreía y asentía, feliz de ver a mi mijo cumpliendo su sueño de formar una familia. Después de la boda, se fueron a vivir a un departamento en una zona más exclusiva, cerca del trabajo de Javier. Yo los visitaba con frecuencia, siempre llevando algo hecho por mí, algún detalle para el hogar. Sofía siempre me recibía con cortesía, pero notaba que mis visitas se hacían más cortas, que las conversaciones eran superficiales. No era la relación cercana que yo había soñado con la esposa de mi hijo. Sentía que caminaba sobre hielo, que cualquier palabra que dijera podría ser malinterpretada. Pero todo eso quedó en segundo plano cuando, un par de años después, Javier me dio la noticia más maravillosa. Iba a ser abuela. Es así que fue una noticia que me llenó el alma de una alegría inmensa. La espera de Elena fue la etapa más emocionante.
Me dediqué a tejerle ropita, a comprarle juguetes, a preparar su cuarto de visitas en mi casa para cuando viniera a quedarse. Quería ser la abuela que yo siempre quise tener, una abuela presente, amorosa, que contara historias y diera los mejores abrazos. Cuando Elena nació, fue como ver el sol nacer en mis manos. Era una niña preciosa, con los ojos grandes de su padre y una sonrisa que me derretía el corazón. Desde el primer momento sentí una conexión inquebrantable con ella. La cuidaba cada vez que Javier y Sofía lo necesitaban, lo hacía con todo el amor del mundo. Eran mis momentos más preciados. Me encantaba verla crecer, sus primeros pasos, sus primeras palabras. Todo era magia a su lado. Yo creí, ingenuamente, que esa felicidad sería para siempre. Pero lo que descubrí esa noche lo cambió todo. Mis visitas, que antes eran frecuentes y llenas de la ilusión de ver a mi nieta, comenzaron a ser recibidas con una frialdad cada vez más evidente por parte de Sofía. Al principio, pensé que era la rutina de una madre joven, que quizás estaba cansada o estresada. Yo intentaba ser comprensiva, le ofrecía ayuda con lo que fuera, pero ella siempre rechazaba mis ofertas con una sonrisa tensa. «Gracias, suegrita, pero tengo todo bajo control», me decía, y en su tono no había amabilidad, sino una sutil punzada que me hacía sentir como una intrusa. Javier, mi hijo, parecía no darse cuenta o prefería no involucrarse. Cuando yo intentaba comentarle algo, él me decía que no me preocupara, que Sofía era así, un poco distante al principio, pero que en el fondo me quería. Yo quería creerle, quería de verdad creer que la frialdad de Sofía era solo una máscara, una timidez malentendida. Pero las cosas empezaron a ir a peor. Un día llevé a Elena un muñeco de trapo que yo misma le había cosido, con la esperanza de que le gustara. La niña lo tomó con alegría, pero Sofía lo vio y frunció el ceño. «Suegrita, le agradezco el detalle, pero ya le he dicho que no quiero juguetes hechos a mano. Elena tiene muchos, y prefiero que juegue con cosas más didácticas, ¿sabe?» Su voz era tranquila, pero la forma en que lo dijo me hizo sentir como si mi regalo fuera basura, como si mi esfuerzo no valiera nada. Otro día, preparé los tamales de mole favoritos de Javier y le llevé una buena porción a su casa. Cuando se los ofrecí a Elena, Sofía se interpuso. «Ella ya cenó, suegrita. Y, honestamente, no me gusta que coma demasiada grasa. Los niños de hoy necesitan una dieta balanceada». Otra vez esa sonrisa educada, pero sus palabras eran como pequeños alfileres que se clavaban en mi corazón. Sentía que cada gesto de amor que yo hacía era rechazado, criticado, descalificado. Lo más doloroso era ver cómo mi relación con Elena se iba diluyendo. Antes, cuando llegaba, ella corría a mis brazos, me llamaba «abuela, abuela». Ahora, la veía más distante, como si le hubieran enseñado a no ser tan efusiva conmigo. Sofía se aseguraba de estar siempre presente cuando yo estaba con Elena, interrumpiendo nuestras conversaciones, desviando la atención de la niña, como si tuviera miedo de que yo le contara algo o le diera algo que ella no aprobara. Yo intentaba hablar con Javier de esto, de la forma en que Sofía me trataba, de cómo me estaba alejando de mi nieta, pero él siempre encontraba una excusa para su esposa. «Mamá, Sofía tiene sus propias ideas de cómo criar a Elena. Es su hija y debemos respetarlo», me decía. «Ella es muy protectora, no te lo tomes personal». ¿No tomármelo personal? Si era mi nieta, mi sangre, el pedazo de mi hijo. ¿Cómo podía no tomarme personal que me estuvieran alejando de ella? Empecé a sentir una tristeza profunda, una pena que me acompañaba día y noche. Nuestra casa, que antes resonaba con la risa de Elena, se sentía vacía y silenciosa.
Mis vecinos, las señoras de la iglesia del barrio, me preguntaban por la niña, y yo solo podía dar excusas vagas, diciendo que estaban muy ocupados, que vivían lejos. Me dolía mentir, pero me dolía más admitir que mi propia nuera me estaba vetando de la vida de mi nieta. No entendía por qué Sofía me tenía tanta aversión, qué había hecho yo para merecer ese trato. Siempre fui una mujer de bien, respetuosa, que solo buscaba el bienestar de su familia. Pasaba horas en la cocina, preparando sus dulces favoritos, esperando una llamada, una invitación, un gesto de reconciliación, pero no llegaba. La brecha entre nosotras crecía con cada día que pasaba, cada visita no realizada, cada regalo rechazado. Y en ese momento supe que nada era lo que parecía. La tensión se hizo insostenible en el cumpleaños de Elena, cuando cumplía 4 años. Yo, como siempre, me esmeré en buscarle el regalo perfecto, un vestidito bordado a mano, que encargué a una artesana de la sierra. Quería que se viera como una princesita. Llegué a la fiesta que Sofía había organizado en un salón muy lujoso, sintiéndome ya un poco incómoda entre tanta gente que no conocía. Busqué a Elena con la mirada y cuando la encontré, corrí a abrazarla. Le di mi regalo y ella, con sus ojitos brillantes, lo abrió y se emocionó. «¡Qué lindo, abuela! ¡Quiero ponérmelo!», exclamó. En ese momento Sofía se acercó y su rostro, aunque intentaba sonreír, tenía una expresión de enojo que no podía disimular. «Elena, cariño, ya te dije que hoy vas a usar el vestido que te compró tu padre. La abuela ya sabe que tenemos un plan», dijo, y me miró con una dureza que me hizo temblar. Intenté no darle importancia, pero el resto de la fiesta fue una tortura. Sofía no paraba de hacer comentarios sutiles sobre mi ropa, sobre cómo hablaba, sobre mis costumbres. Me sentía juzgada, humillada. «Ay, suegrita, qué bueno que trajo ese café con leche de su casa. Aquí solo tenemos café de grano, es más fuerte». «Oh, Elena, no toques eso, abuela no sabe lo limpio que está». Pequeños detalles que, sumados, creaban una montaña de dolor. Javier, mi hijo, no intervenía. Parecía ciego a la crueldad de su esposa o simplemente no quería enfrentarla. Al final de la fiesta, cuando ya casi todos se habían ido, me acerqué a Sofía, mi corazón latiendo con fuerza. «Sofía, por favor, dime qué te he hecho. Siento que me estás apartando de mi nieta y no entiendo por qué. Yo solo quiero lo mejor para Elena. La amo con toda mi alma». Ella me miró y por primera vez dejó caer su máscara de cortesía. Su voz era fría, calculada, como el hielo. «Suegrita, se lo voy a decir claramente. Usted y sus costumbres, su forma de ser, no encajan con la vida que quiero para mi hija. Queremos que Elena crezca en un ambiente diferente, con otras amistades, con una educación más sofisticada, y usted, con todo respeto, no ayuda a eso. Sus regalos, sus comidas, sus historias son de otro mundo, de un mundo que no queremos para Elena. Además, le confieso que me molesta mucho que mi esposo siempre la ponga como prioridad. Él tiene su propia familia ahora, y yo soy su esposa. Así que, por el bien de todos, creo que lo mejor será que se tome un tiempo largo, para que Elena se adapte a nuestro estilo de vida sin interferencias». Me quedé helada. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Otro mundo? ¿Sin interferencias? ¿Qué clase de mujer le decía eso a la madre de su esposo, a la abuela de su hija? Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero intenté mantenerme firme. «Sofía, no puedes hacerme esto. Elena me necesita, yo soy su abuela. ¿Qué le vas a decir a la niña?». Ella se encogió de hombros con una expresión de total indiferencia. «Inventaré algo. Le diré que está enferma, que está de viaje, cualquier cosa».
Los niños olvidan rápido. Esa frase, los niños olvidan rápido, se me quedó grabada a fuego en el alma. La crueldad en sus palabras era palpable, una maldad fría que me dejó sin aliento. Miré a Javier, buscando ayuda, buscando un consuelo, una palabra de su parte. Pero él bajó la mirada, incapaz de sostenerme la vista. No dijo nada. Su silencio fue la puñalada final. Era evidente que no iba a defenderme. No iba a defender a su madre, a la abuela de su hija. Me sentí completamente sola, abandonada, humillada en mi propia familia. Salí de esa fiesta con el corazón destrozado, sabiendo que mi mundo se había derrumbado. Fue el momento en que entendí que ya no tenía un hogar. Así comenzó mi calvario. Un año de silencio, de ausencia, de un dolor que no se apaga. Al principio, intenté llamar a Javier, mandarle mensajes, pero él apenas contestaba, siempre con excusas, con evasivas. Mamá, ahora no puedo hablar. Estamos ocupados. Ya te llamo. Pero la llamada nunca llegaba. Intenté ir a su departamento pensando que tal vez Sofía me permitiría ver a Elena solo un momento, aunque fuera desde lejos, pero la portera, siguiendo órdenes, me dijo que no podía dejarme pasar. Me sentí como una delincuente, como si no tuviera derecho a ver a mi propia sangre. Las semanas se convirtieron en meses y mi corazón se encogía un poco más cada día. Echaba de menos el olor de Elena, sus manitas pequeñas, su risa cristalina. Mi casa, que antes era un refugio, se había convertido en una prisión de recuerdos. Los días eran largos y las noches interminables. Lloraba en silencio, para que los vecinos no me oyeran, para no preocupar a mis amigas. No quería que nadie supiera la humillación que estaba viviendo. Era difícil no preguntarse qué le diría Sofía a Elena sobre mi ausencia. La idea de que mi nieta pudiera pensar que yo la había abandonado o que no la quería me destrozaba. Me preguntaba si Sofía le inventaría historias horribles sobre mí para justificar mi ausencia. La incertidumbre era lo peor. Vivía con el corazón en un puño, deseando una señal, una llamada, cualquier cosa que me dijera que mi nieta aún me recordaba, que me amaba. Intenté retomar mis actividades, ir a la iglesia del barrio, charlar con las vecinas curiosas en el mercado, pero mi mente siempre volvía a Elena. Cada niño que veía me recordaba a ella. Mis amigas, las de toda la vida, notaron mi tristeza. Me preguntaban qué me pasaba, por qué no sonreía como antes. Les conté una versión edulcorada de la historia, diciendo que Javier y Sofía estaban muy ocupados, que se habían mudado lejos. No quería que me tuvieran lástima, no quería que juzgaran a mi hijo, pero la verdad me carcomía por dentro. Un día, una de mis amigas, doña Clara, una mujer sabia y con un ojo muy avispado, me dijo: «Dolores, usted no es de las que se quedan con los brazos cruzados. Algo más debe haber detrás de todo esto». Esa Sofía siempre me pareció muy altiva. No creo que solo sea por sus costumbres. Creo que está ocultando algo. Sus palabras sembraron una semilla de duda en mi mente. ¿Podría haber algo más que simple antipatía? ¿Algo más oscuro detrás de la crueldad de Sofía? Empecé a observar, no de forma directa, sino con la discreción que dan los años y la experiencia. Un día, al pasar por el parque central por donde a veces paseaban, las vi de lejos, Sofía, con Elena de la mano y un hombre a su lado. No era Javier. Era un hombre joven, bien vestido, que le sonreía a Sofía de una forma que no me gustó. Ella, por su parte, reía con él de una manera que nunca la había visto reír con mi hijo. Parecían muy cómodos juntos, demasiado cómodos. Mi corazón dio un vuelco. No podía sacar conclusiones precipitadas, me dije. Tal vez era un amigo, un compañero de trabajo. Pero la imagen se me quedó grabada.
Después de eso, empecé a prestar más atención. Noté que Sofía publicaba muchas fotos en redes sociales de viajes, de cenas en restaurantes caros, de ropa de marca, cosas que, según yo, Javier, con su sueldo, aunque era bueno, no podría permitirse tan seguido. La duda se instaló en mi mente, una duda incómoda y creciente. ¿Qué estaba pasando en la casa de mi hijo? ¿Y por qué esa necesidad de alejarme de Elena? Eso fue lo que me impulsó a actuar. Decidí que no podía seguir así, sumida en la tristeza y la pasividad. Era hora de descubrir la verdad, no solo por mí, sino por Elena, por mi nieta. Empecé a indagar, a preguntar discretamente a los vecinos curiosos del edificio donde vivían Javier y Sofía. Algunas señoras que salían a pasear a sus perros eran muy observadoras. Una de ellas, doña Carmen, una mujer mayor que me conocía de la iglesia, me dijo con voz baja: «Ay, doña Dolores, la verdad es que su nuera es muy extraña. Siempre está de aquí para allá, a veces sin el niño, a veces con el niño. Y fíjese, hace poco la vi con un señor, no era su hijo, sino otro. Estaban en la cafetería de la esquina, muy acaramelados, si me permite el chisme». Mi sangre se heló al escuchar esas palabras. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, y lo que veía no me gustaba para nada. Continué mis averiguaciones, siempre con cautela. Un día me animé a visitar a Javier en su oficina. Hice la excusa de llevarle un atole casero que le gustaba. Quería ver su estado de ánimo, su situación. Se veía cansado, ojeroso, con un aire de preocupación que no le recordaba. Cuando le pregunté si todo estaba bien, me dijo que sí, que solo estaba estresado con el trabajo. Pero sus ojos decían otra cosa. Vi documentos en su escritorio, estados de cuenta bancarios, y mi curiosidad se agudizó. No quise entrometerme directamente, pero la imagen de Sofía con aquel hombre y la preocupación de mi hijo me daban vueltas en la cabeza. Empecé a hacer lo que una madre hace cuando sospecha que algo anda mal con su hijo: observar sin ser vista. Un par de veces me senté en una banca del parque cercano a su casa, esperando a ver si Sofía salía, si veía al hombre misterioso. Y mis sospechas se confirmaron. Varias veces vi a Sofía saliendo de su edificio con el mismo hombre. Se reían, se tomaban de la mano. Una vez incluso la vi entrar en el coche de ese hombre y se marcharon juntos, sin Elena. Me sentí enferma del estómago. Mi hijo estaba siendo engañado, y esa mujer, con su altivez y sus mentiras, me había alejado de mi nieta para que no interfiriera en su doble vida. La ira empezó a crecer en mí, una rabia justa, pero también una pena inmensa por Javier y por Elena. Tenía que hacer algo, pero no sabía cómo. ¿Cómo le decía a mi hijo que su esposa, la madre de su hija, lo estaba engañando? ¿Cómo le mostraba las pruebas sin que me creyera una vieja metiche y amargada? Era una situación delicada y temía destruir la poca paz que quedaba en la familia. Pero no podía quedarme de brazos cruzados, no cuando mi nieta estaba en medio de todo ese engaño. Un día, el destino, o tal vez Dios, puso la verdad frente a mí de la manera más inesperada. Estaba en el mercado, como les conté, escogiendo unos chiles para hacer mi mole. Tenía la cabeza baja, pensando en todo lo que había descubierto, en la tristeza de mi hijo. De repente, escuché una voz infantil, dulce, que me era tan familiar. Levanté la vista, y ahí, entre la multitud de gente, entre los puestos de frutas y verduras, venía Sofía, mi nuera, de la mano de mi pequeña Elena. Mi corazón dio un vuelco, un brinco de alegría y de pánico al mismo tiempo. Hacía un año que no la veía, un año de vacío. Quise esconderme, no quería más confrontaciones con Sofía.
pero mis piernas no me respondieron. Me quedé paralizada, observándolas. Elena, más alta, con el pelo un poco más largo, pero igual de hermosa. Su carita se veía un poco seria, algo triste. Intenté disimular, bajar la cabeza, como si estuviera muy concentrada en los chiles, pero la verdad es que mis ojos no podían apartarse de Elena. Y fue en ese instante, en medio del bullicio del mercado, que sucedió. Elena levantó la vista. Sus ojitos, los mismos ojitos grandes de su padre, me encontraron. Hubo un segundo de confusión en su mirada, como si intentara recordar quién era yo. Y entonces, como si un rayo de sol iluminara su rostro, sus ojos se abrieron de par en par, una sonrisa gigante se dibujó en su boca, y soltó un grito que me heló la sangre, que hizo que la gente alrededor volteara a vernos. «Abuela, Sofía dice que estás enferma y que por eso no puedes venir». Su vocecita resonó en todo el mercado. Sofía, al escucharla, se puso pálida. Su cara se descompuso, sus ojos se abrieron de terror. Me miró como si hubiera visto un fantasma. La verdad de sus mentiras había salido a la luz, de la boca más inocente. El grito de Elena no solo me heló la sangre a mí, sino que congeló a Sofía en su lugar. Su rostro, que un segundo antes era de una aparente tranquilidad, se transformó en una máscara de pánico y furia contenida. Me miró con una expresión de odio que nunca antes le había visto, una mirada que prometía venganza, pero en ese momento no me importaba. Mis ojos solo estaban fijos en mi nieta, en sus ojitos llenos de asombro y alegría al verme. Ella se soltó de la mano de Sofía y corrió hacia mí con los brazos abiertos. «Abuela, te extrañé mucho. ¿Por qué estás enferma? ¿Ya te curaste?», me preguntó con esa inocencia que solo los niños tienen y que desarmó por completo el muro de mentiras que Sofía había construido. La abracé con todas mis fuerzas, sintiendo su pequeño cuerpo contra el mío, su olor a niña, el mismo que recordaba. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, lágrimas de alivio, de amor, de rabia. Sofía, recuperándose del impacto, se acercó a nosotros con pasos firmes, su voz baja y cargada de veneno. «Elena, ven aquí inmediatamente. No molestes a la señora. Ella no es tu abuela». Pero Elena, aferrada a mí, respondió con una seguridad asombrosa. «Sí es mi abuela Dolores. Sofía miente, abuela. Dice que estás enferma, pero no es cierto». Las palabras de mi nieta eran como puñales para Sofía, que no sabía cómo reaccionar. La gente alrededor, atraída por el escándalo, empezó a murmurar, a mirar con curiosidad y juicio. Sofía, al verse expuesta públicamente, intentó arrastrar a Elena lejos de mí. «Ya basta, Elena, te vas a meter en problemas». Pero yo no lo permití. Puse mi mano en el brazo de Sofía, mi voz firme, aunque mi corazón latía a 1000 por hora. «No, Sofía, ya no más. Se acabó tu juego de mentiras. Elena sabe quién soy y no me la vas a volver a quitar». Justo en ese momento, como si el destino interviniera, Javier apareció en el mercado. Él había ido a comprar algo y, al escuchar el alboroto y ver a su madre y su hija en medio de la gente, se acercó confundido. Cuando vio la escena, a Elena abrazada a mí, a Sofía con el rostro desencajado y a la gente murmurando, supo que algo grave estaba pasando. Elena, al ver a su padre, corrió hacia él. «Papá, mira, es la abuela Dolores. Sofía me dijo que estaba enferma, pero no es cierto. Ella no está enferma». Las palabras de Elena cayeron sobre Javier como un balde de agua fría. Él me miró, luego a Sofía, y en sus ojos vi una mezcla de sorpresa, incredulidad y dolor. Sofía intentó balbucear una explicación, pero ya era tarde. La verdad, por fin, había salido a la luz de la boca de la persona más pura.
Ese día, en medio del mercado, las mentiras de Sofía se derrumbaron como un castillo de naipes. Lo que escuché después me heló la sangre. Javier, atónito, miró a Sofía. ¿Es verdad, Sofía? ¿Le dijiste a Elena que mi madre estaba enferma? ¿Por qué? Sofía, arrinconada, intentó defenderse con balbuceos y excusas, pero su voz temblaba y sus ojos esquivaban la mirada de mi hijo. Javier, no es lo que parece. La suegrita siempre ha sido muy difícil. Solo quería lo mejor para Elena, que no se viera influenciada por cosas del pasado. Mi hijo, al escucharla, se dio cuenta de la magnitud del engaño. Su cara se endureció. Fue en ese momento cuando decidí que ya no podía callar más. Javier, tu esposa no solo me ha alejado de Elena con mentiras, ella te ha estado engañando a ti también. La bomba cayó. Sofía se puso aún más pálida, si eso era posible. Su mirada de furia se dirigió hacia mí, pero ya no me importaba. La verdad tenía que salir a la luz, toda ella. Le conté a Javier sobre el hombre que había visto con Sofía, sobre sus viajes y lujos inexplicables. Al principio él se negó a creerlo. Mamá, por favor, ¿cómo puedes decir eso de Sofía? Es la madre de mi hija. Pero yo tenía pruebas, pequeñas observaciones, fechas, detalles que había guardado en mi memoria. Le recordé la discusión en la fiesta de Elena, las palabras de Sofía sobre otro mundo y sin interferencias. Le pedí que revisara sus propias cuentas bancarias, que investigara los gastos de Sofía, sus horarios. La incredulidad en su rostro se transformó lentamente en una profunda desilusión. Sofía, al ver que estaba acorralada, perdió los estribos. Empezó a gritar, a insultarme, a decir que yo era una vieja entrometida que solo quería destruir su matrimonio. Pero sus gritos solo confirmaron su culpabilidad. Los vecinos curiosos del mercado eran testigos de la escena. Algunos se acercaron, compasivos, otros simplemente por el chisme. Javier, viendo el patético espectáculo de su esposa, tomó a Elena de la mano y me dijo: «Mamá, vámonos de aquí. Necesito hablar contigo, lejos de todo este circo». Salimos del mercado, dejando a Sofía sola, humillada y expuesta. Fuimos a mi casa, a nuestro hogar. Una vez allí, con Elena en mis brazos, Javier me pidió que le contara todo con calma. Le mostré las fotos que había tomado discretamente del hombre con Sofía, los comentarios de las vecinas del edificio. Cada palabra mía era un golpe para él, cada revelación una herida. Se dio cuenta de que Sofía había construido una red de mentiras no solo para alejarme de Elena, sino para vivir una doble vida, para gastar el dinero que él ganaba con tanto esfuerzo en sus lujos y sus engaños. La tristeza en sus ojos era profunda, pero también vi una chispa de determinación. Y en ese momento sentí que la justicia, por fin, empezaba a asomarse. La conversación con Javier fue larga y dolorosa. Él se sentía traicionado, humillado y, sobre todo, culpable por no haberme creído antes, por haber permitido que Sofía me apartara de Elena. Me pidió perdón una y otra vez, con lágrimas en los ojos. Yo lo abracé, consolándolo como se consuela a un niño herido. «Mijo, no fue tu culpa. Ella te manipuló. Lo importante es que la verdad ha salido a la luz». Me di cuenta de que mi hijo, a pesar de ser un hombre hecho y derecho, aún necesitaba a su madre. Elena, ajena a la gravedad de la situación, jugaba en el jardín, feliz de estar en casa de su abuela, con la abuela que creía enferma. Javier tomó una decisión. Esa misma tarde llamó a Sofía y le exigió explicaciones. La confrontó con todas las pruebas. No hubo escapatoria para ella. Sofía, al verse completamente descubierta, admitió su engaño. Se había enamorado de otro hombre, un empresario adinerado, y había estado planeando dejar a Javier para irse con él.
Me había apartado de Elena porque yo era un estorbo para sus planes, una vieja metiche que podía descubrir su farsa. El dinero de Javier, su sueldo, lo utilizaba para mantener su estilo de vida ostentoso y para impresionar a su amante. La crueldad de su plan era tan fría que me costaba asimilarla. Javier, destrozado, decidió poner fin a su matrimonio de inmediato. Fue un proceso difícil, lleno de papeleo y de abogados, pero él se mantuvo firme. Se aseguró de que Elena viviera con él en nuestra ciudad, cerca de su abuela. Sofía, al principio, intentó luchar por la custodia de Elena, pero sus mentiras y su abandono quedaron expuestos ante el juez. Finalmente, la justicia se hizo. Sofía perdió la custodia de Elena y se fue de la ciudad con su nuevo amante. Dejó atrás su vida de mentiras, sus lujos y su crueldad. Javier y Elena se mudaron de nuevo a nuestra ciudad, a una casa cercana a la mía. Mi hijo, aunque dolido, encontró consuelo en el amor de su hija y en el apoyo de su madre. Mi hogar volvió a llenarse de risas, de juegos, del olor a pan dulce que tanto le gusta a Elena. Cada tarde ella venía a mi casa y yo le preparaba su café con leche y le leía cuentos. Recuperamos el tiempo perdido y nuestra relación se hizo más fuerte que nunca. Javier, con el tiempo, sanó sus heridas. Aprendió a confiar de nuevo, a valorar lo que realmente importaba: la familia, la honestidad, el amor incondicional. La vida nos dio una segunda oportunidad y esta vez la aprovechamos con sabiduría y gratitud. Hoy miro a Elena, que ya está hecha una mujercita, y veo en ella la luz de la esperanza. Ha crecido feliz, rodeada de amor y verdad. Javier es un padre extraordinario y nuestra familia, aunque pasó por una tormenta, salió fortalecida. Aprendí que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre sale a la luz, y que el amor de una abuela, de una madre, es una fuerza imparable que no se detiene ante ninguna mentira ni crueldad. No guardo rencor hacia Sofía, solo lástima por una mujer que eligió el camino de la falsedad. Elegí perdonar, no por ella, sino por mí, para liberar mi corazón de la amargura. La vida me demostró que el verdadero valor no está en el lujo ni en las apariencias, sino en la honestidad, en la familia y en el amor que damos y recibimos. Nunca dejen que nadie las aparte de sus seres queridos, de su sangre. Luchemos siempre por la verdad, porque al final la justicia siempre encuentra su camino y el amor verdadero siempre prevalece. La vida es un regalo y debemos vivirla con el corazón abierto y la cabeza en alto, siempre.